Y vamos a hablar de trabajo, porque nos está esperando el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Él es licenciado en Administración de Empresas y se llama Roald Báscolo. ¿Qué tal, Roald? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, buen día. Saludos ahí a toda la audiencia y al equipo que están en la radio, en el Gracias. streaming. Gracias. Seguramente la audiencia va a decir, che, después van a hablar de trabajo, empleo, políticas para llevar adelante en la provincia, pero la primera pregunta es, ¿de dónde viene Roald? El nombre es de origen noruego. ¿Ah? Hubo hace mucho tiempo un explorador muy famoso, pero bueno, obviamente que ese nombre Ah. uno lo va a encontrar en Noruega, no tanto en el resto del mundo o en la Argentina. ¿Y vos Pero bueno, conociste noruego? mi padre se llamaba así. Ah. Pues no tenemos ascendencia noruega ni mucho menos, pero bueno, como en ese momento había sido una persona famosa Ah. porque fue uno de los primeros que estuvo en el Polo Norte. Bueno, de ahí viene mi nombre. Ah, pero ustedes no tienen ninguna ligación con los noruegos. No, Está bien. no, No, porque yo no, ya me no. iba a poner a hablar de Haaland y esas cosas. Digo, bueno, yo qué sé, gánale a Brasil. No. Pero De bueno. hecho, digamos, hoy es mucho más sencillo con la tecnología imprimir remeras, vasos, llaveros, pero cuando yo era Mm, un alumno de escuela primaria y teníamos los viajes de la escuela, mm, o sea, yo nunca encontré un mm. llavero, una remera con mi nombre porque era algo totalmente ajeno a las costumbres argentinas. Mm. Así que siempre me costó mucho en los souvenirs tener mi nombre. Claro, claro. Bueno, entremos en materia. Y en Sí. cuestiones discursivas de la administración de Javier Milei, que nos lleva todo el tiempo a la inteligencia artificial, a todos empleos que distan de un entendimiento que hagan fuerte a la industria y que más que nada la menosprecia desde el gobierno nacional, como diciendo, bueno, todo es tecnología y todo es IA y vamos hacia ahí y vamos a ver cómo se reconvierten. Lo que sí te quería preguntar es cómo está pegando eso en la provincia de Santa Fe, en lugares, y te doy un ejemplo para que vos desarrolles. Los comercios de las grandes ciudades santafesinas, Santa Fe Capital, Rosario, en relación con sus cordones industriales, el Gran Rosario, el Gran Santa Fe. Me parece que ahí hay como una diferencia en el tipo de empleos, comercio, industria, que son dos sectores que desde la administración de Javier Milei no se está teniendo para nada en cuenta. Después, si querés, Ujú. desmenuzamos un poco más esto, pero ¿cómo lo están atacando ustedes, vos como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, sabiendo que encima tenés un gobierno nacional que, como te decía previamente, está como poniendo todas las fichas a vamos con la nueva tecnología, vamos con la IA, basta de la industria, basta del comercio, por ahí no es, pero son los sectores que más empleo generan? Sí, digamos, poniéndolo en contexto global, mundial, o sea, sí, hay un avance de la IA que está generando, digamos, por ahí reducción en los puestos de trabajo en algunos lugares específicos, en los puestos más formados, Mm, pero eso hoy todavía en la Argentina el impacto es muy poco, pero bueno, eso es que es algo que se está dando a nivel mundial y que, por ejemplo, a los jóvenes le cuesta, digamos, conseguir, a los jóvenes profesionales mm, le está costando conseguir trabajo, digamos, su primer trabajo en ese tipo de puestos. O sea, sí también a la par hay un nuevo interés por parte de los jóvenes por los empleos tradicionales, mm. llávense plomero, gasista, electricista, porque bueno, son trabajos que requieren una formación corta, una rápida salida laboral y con muy buenos ingresos, pero bueno, ahí obviamente hablando de países como Estados Unidos. Mm, Después vayamos al contexto nacional. Sí, evidentemente las políticas de este gobierno nacional apuntan a beneficiar sectores que ellos consideran estratégicos, mm, como el gas, petróleo, minería, mm. y también, digamos, Agroindustria. el sector del conocimiento, la agroindustria. Mm, Bueno, en el caso de Santa Fe, nosotros solamente tenemos agroindustria, nada de minería, gas, petróleo, sí mm, tenemos unas 300 pymes que están trabajando hoy con vaca muerta, mm, pero sí, la realidad después, cuando uno toma el contexto global, porque
Vos estás hablando que la economía crece, sí, la economía crece en términos globales, impulsada principalmente por estos sectores: gas, petróleo, minería, agroindustria, intermediación financiera, pero que son los sectores que menos puestos de trabajo generan en proporción o en el total. Sí. Y después tenemos los sectores que son de alta mano de obra demandante: industria, comercio y construcción, que son los sectores que hoy a nivel país están en caída. O sea que tenemos un crecimiento del PBI, de la economía, que no es uniforme y que está creciendo en los sectores que son en baja de mano de obra intensiva. Los sectores que tienen caída son los que más empleo generan. Por eso cuando hoy uno hace el análisis global del empleo privado registrado, o sea, hay una caída en el empleo prácticamente en todas las provincias, salvo en Neuquén. En algunas las caídas son más pronunciadas y en otras, por distintas medidas, pudieron ser atenuadas. En el caso de Santa Fe, marcando una gran diferencia con el gobierno nacional y también con otras provincias que, bueno, que a lo mejor porque no tienen el presupuesto para hacerlo, Santa Fe durante 2024 y 2025 inició un plan de obra pública récord: $500 millones en 2024, 1.500 millones en 2025, y la idea en el 2026 es seguir a ese ritmo. Bueno, eso hizo que Santa Fe, en la construcción, que a nivel país están perdiendo el 10% de los puestos de trabajo en estos últimos 2 años, a pesar de que hubo una recuperación en estos meses, pero no alcanza para recuperar todo lo que se perdió. Santa Fe está creciendo en puestos de trabajo en la construcción, y solamente superada por Neuquén, que obviamente tiene todo el boom y el auge de Vaca Muerta. Pero lo de Santa Fe no tiene nada que ver con el petróleo, con el gas, la minería, tampoco tanto con la agroindustria, a pesar de que es muy fuerte la agroindustria en Santa Fe, sino que tiene que ver con el plan de obra pública que inició la provincia en estos últimos 2 años y que va a continuar en el 2026 y también en el transcurso del 2027. Roald, ¿sabes es qué? una política pública del gobierno que está teniendo un impacto en la infraestructura provincial, en la calidad de vida de los santafesinos y también un impacto positivo en el empleo. Sí, en su momento yo lo entrevisté por este tema, a Lisandro Enrico. Enrico, sí. Sí, lo entrevisté a comienzo del 2024, me imagino, si no me falla la memoria, por justamente era una de las provincias que nosotros desde acá, desde Buenos Aires, veíamos que él estaba poniendo ante el discurso de achicar el Estado y que no haya más obra pública. Veíamos que había en la gobernación de Maximiliano Puyaro y en su ministro Enrico esta decisión de no, hagamos obra pública para sostener el discurso del gobierno nacional, y ellos y ustedes en contra de eso mantuvieron un plan de obra pública muy profundo y que eras el que estabas tratando de escribir. En relación a esto me gustaría meterme un poco más y preguntarte sobre la cuestión de los cordones industriales de Santa Fe, porque un poco estás explicando que el empleo estatal lo están llevando adelante con el trabajo de obra pública, pero ¿qué pasa en el sector privado de Santa Fe del Trabajo? Y ahí me tengo que... Obviamente que acá te estoy hablando yo de empleo privado, o sea, es una política del gobierno provincial de obra pública, pero después, o sea, esto, digamos... Con contrataciones a privados. En los privados, exactamente, sí. El crecimiento en la construcción, estamos hablando de empleo privado registrado. Sí. No, pero igual... Bueno, obviamente que en todo el país tuvo caída porque el gobierno nacional se retiró totalmente, digamos, de la obra pública nacional. No, pero sí, no quería preguntarte eso porque me imagino que si llevaron adelante esa política de emplear obra pública, el trabajo estatal del empleado estatal de la provincia lo mantuvieron. Entonces me quería deslizar hacia la cuestión del sector privado y preguntarte, en los cordones industriales, todo lo que tienen que ver los trabajadores de la industria de la línea blanca, de Gran Rosario, ¿cómo ves la caída? ¿La caída es más profunda en esos sectores que en el sector del comercio de las grandes ciudades de Santa Fe? Sí. Cuando uno tiene que hablar de cuál es el rubro, sector más perjudicado con estas políticas del gobierno nacional, tenemos que hablar de industria principalmente, no de toda la industria, pero digamos porque el entramado productivo de Santa Fe es muy amplio y diverso, pero sí yo te podría enumerar sectores específicos. El textil, como primero de ellos, el más perjudicado a nivel país, y también, digamos, tiene presencia la industria hilandería y tejeduría en Santa Fe.
También están los sectores siderúrgicos, que tiene su base en el departamento de Villa Constitución con Hacienda, que está trabajando el 50% de la capacidad Uf. en estos últimos 2 años, pero digamos porque es una empresa que abastece a todo el país, no es una empresa que abastece solamente a Santa Fe, donde la construcción está creciendo, sino que es una empresa que abastece a todo el país y en todo el país, digamos, la obra pública está muy retirada. Sí. Tenemos sectores como el de las curtiembres, que también están complicados, y los que vos decís, sectores de línea blanca, que están radicados principalmente en el Gran Rosario, o algunos sectores metalúrgicos que tienen que competir con importaciones principalmente chinas, o también en algunos sectores que tienen que hacer frente a una gran caída del mercado interno. En ese sentido, la política de Santa Fe tiene que ver con cuestiones tributarias. Santa Fe, a partir del 2026, dentro de la ley tributaria para este año, se puso un punto novedoso, que también bastante disruptivo. Yo creo que en otro lugar del país no se está haciendo, pero sí se está mirando los efectos que está teniendo, y que era, por cada nuevo trabajador que contrate cualquier empresa de cualquier rubro que pague ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, digo esto porque hay algunos rubros que no pagan ingresos brutos, que están exentos, como sería el campo y algunas ramas de la industria, pero todos aquellos sectores o todos aquellos emprendimientos que están pagando ingresos brutos en la provincia de Santa Fe y que incorporan trabajadores en el 2026, pero que hagan aumentar la plantilla respecto al 2025, se pueden descontar de ingresos brutos hasta un sueldo bruto de 1.600.000 por cada uno de los trabajadores nuevos incorporados. ¿Esto qué hizo? Que en enero fueron 500, en febrero fueron 2.200, en marzo ya estuvimos por encima de los 5.000, en abril 6.000 puestos de trabajo, digamos, siempre siendo el comparativo contra el año pasado. Y como vos decís, en este contexto de caída general de empleo a nivel país, esto en cierta forma sirvió como un amortiguador, porque los sectores que estuvieron creando fueron construcción, comercio e industria. Fíjate vos que precisamente son los 3 sectores que están teniendo caída a nivel país, o sea, estos fueron los 3 sectores que estuvieron creando empleo en la provincia de Santa Fe con esta medida tributaria, pero que en cierta forma alcanzó solamente para empatar, porque digamos, a la par también se estuvieron perdiendo puestos de trabajo, principalmente en estas ramas industriales que estuvimos hablando recién. O sea que lo que te puedo decir es que Santa Fe, las políticas que está haciendo en cuestión de empleo, son un amortiguador para el contexto nacional en el cual, digamos, Santa Fe no puede ser ajeno, digamos, a la realidad. Sí, no, estamos hablando de la segunda, tercera provincia más importante del país, y lo que quería consultarte mientras te escuchaba es si esta idea vos se la pudiste transmitir al secretario de Trabajo de la Nación, al señor Julio Cordero, si tuviste la oportunidad de comentarle esta idea. Pero se la hemos hablado con otros colegas de provincia que estamos en contacto permanente. ¿Y él no los atiende? ¿Él no los atiende? Mira, estamos esperando una nueva convocatoria para el Consejo Federal del Trabajo, que es la reunión que se tiene, digamos que por ley tienen que haber 4 reuniones en el año. Creo que salió recién la convocatoria, la primera de este año, para el 7 de agosto. O sea que bueno, están todos... O sea, cuando tendría que ser la tercera... Sin tener una convocatoria, claro, digamos, nosotros esperamos una convocatoria previo a la modernización laboral. Y por fecha tendría que haber sido la tercera, y recién lo va a convocar por primera vez en este 2026. Si vamos al calendario, agosto la primera, es donde tendría que ir más o menos la tercera ya. Sí, y más en este contexto, porque digamos, a lo mejor podemos tener años más tranquilos en cuestiones de empleo, pero yo creo que un año como el actual, digamos, necesita, digamos, de más interacción. Te pregunto y de las provincias, porque después las provincias tampoco todo tienen la misma realidad, pero por ahí se producen intercambios y que uno toma casos o ejemplos de qué es lo que están haciendo otros y también manifestar, digamos, su situación. Y bueno, ese ámbito por ahí no lo estamos teniendo. Y si no se sube salario, ¿dónde termina esto, Roald? Y sí, digamos, es complejo el contexto
el contexto de la microeconomía. A lo mejor uno puede decir que las cuentas macro están medianamente ordenadas, el dólar, la inflación, si bien a lo mejor la inflación no está bajando en los niveles que hubiese pretendido el gobierno nacional a esta altura de la gestión, podemos decir que son variables que hoy están controladas teniendo en cuenta lo que fue Argentina siempre en su historia, o sea, el riesgo país, el precio del dólar, la inflación. Pero ¿cómo ganás una elección? ¿Cómo ganás una elección si no subís salario? Exactamente, lo que preocupa después es la micro, y lo que se está viendo también, digamos, es el endeudamiento de las familias, de las empresas, de las pymes, la morosidad en el sistema financiero y en el sistema no financiero, y ahí también la provincia de Santa Fe está tomando medidas, digamos, teniendo en cuenta este contexto y que también son para un amortiguador. Se ha alargado una moratoria para todo tipo de impuestos provinciales, de individuos y de empresas, de patentes, de sellos, de ingresos brutos, hasta en 12 cuotas sin interés, y también se ha alargado un importante plan de desendeudamiento de familias y empresas, de empleados públicos y privados, para que puedan refinanciar sus deudas a mayor tasas, a mayor plazos y a tasas más bajas, porque digamos han quedado muchos argentinos endeudados a tasas por encima del 100% y a plazos muy cortos, los cuales obviamente que encima que hoy el poder adquisitivo está reducido, le resta aún más el disponible para el consumo familiar. Entonces Santa Fe ha hecho ya hace más de un mes, y ya tenemos más de 10.000 santafesinos que se anotaron en este, digamos, desendeudamiento de familias, de empleos públicos y privados, y que esa es la idea, que puedan obtener créditos a tasas más bajas y a mayor plazo. ¿Y vos considerás que en el 2027, año de elecciones, el gobernador, vos mismo, otros funcionarios que tienen que ver con el gobierno y la administración de Santa Fe, van a tratar de alinearse con un modelo que, por lo que me estás diciendo, lo único que hace es resistir las políticas de Milei, o va a tratar de hacer algo con otros sectores opositores para ir en contra de este modelo de resistencia y generar crecimiento? Sí, nuestro gobernador en ese sentido ya se ha manifestado con cuestiones, digamos, de marcar diferencias respecto a la política del gobierno nacional. Se ha manifestado diciendo que, por ejemplo, que hay que proteger la industria, que hay que proteger el trabajo argentino. Esto no significa que, digamos, un cierre de importaciones, pero sí, digamos, una apertura inteligente. Pero esto va aún, ¿estás con Milei? Vayan... Pero esto va aún, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? Por lo menos es lo que analizo yo. Sí, bueno, no, o tener, digamos, nosotros, digamos, en cierta forma somos parte de un bloque de provincias que se llama Provincias Unidas, y que nosotros tenemos una propuesta que le llamamos una tercera vía, porque tampoco nos interesa, digamos, volver a otros gobiernos anteriores, y bueno, tenemos una propuesta propia, como quien dice, de políticas de gobierno. Sí, lo que pasa es que nacional. Esa tercera vía, si la oposición no hace algo para unirse con el resto de las oposiciones, terminás fraccionando el campo opositor a las políticas de Milei y termina ganando Milei. Me parece que esa es la gran pregunta que tiene que hacerse la política para este 2027, porque si no es como que vas a ir a un balotaje con iniciativas dispersas y que terminan favoreciendo al oficialismo. Igual digo, a ver, no lo vamos a resolver en esta conversación, pero y tampoco, digamos, es una cuestión que hoy creo que está sobre la mesa. O sea, uno está en la gestión, o sea, tanto el Ministerio de Trabajo como los gobernadores, o sea, tienen que atender, digamos, los problemas, gestionar la provincia, hacerse cargo de todos los servicios, hacerse cargo incluso por ahí de lo que Nación no atiende. Así que nosotros estamos en la gestión y también nos interesa continuar, digamos, siendo gobierno en la provincia de Santa Fe. Y bueno, es una discusión que quedará seguramente para más adelante, para 2027. ¿A vos te gustaría tomarte más un café con un peronista o con un libertario? No, nosotros hablamos con todos y en algunas cosas coincidimos y en otras, digamos, tenemos, digamos, nuestra propia impronta. Que de hecho
también tenemos para mostrarlo con gestión. O sea, cuando nosotros hablamos de que la política de Santa Fe es hacer obra pública, escuelas, hospitales, servicios penitenciarios, rutas, autopistas, acceso a puertos, lo mostramos con hechos, no con diciendo lo que uno va a hacer. O sea, nosotros en ese sentido ya tenemos casi 2 años y medio de gestión de gobierno provincial y todo lo que estamos diciendo lo mostramos con hechos. Cuando hablamos de subsidiar tasas para promover, digamos, el trabajo santafesino, la industria santafesina, también se dieron créditos específicos para sectores como la hotelería, gastronomía, para el sector textil, para el sector calzado. No es que decimos que vamos a hacer, o sea, lo estamos haciendo. O sea, sí, todo lo que nosotros decimos son políticas que el gobierno de la provincia de Santa Fe está llevando adelante. Sí, el tema es que, bueno, yo voy a tener que definir cuando te sirvo el café con quién vas a estar sentado al lado, si con un peronista o con un libertario. Y me parece que eso es lo que yo puedo aportar desde este lugar periodístico, porque yo veo el hambre que está generando el gobierno de Milei. Y desde mi lugar, lo que puedo hacer para ser digno primeramente conmigo y después con mi vocación y con mi trabajo, es a un funcionario de tu categoría decírtelo. Y sé que, bueno, que son tiempos de pensar todo eso, pero la verdad, te lo traslado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hambre que se está viendo, y cada vez que vos venís acá a Buenos Aires lo verás, entonces ahí es donde yo digo, che, la oposición, a mí me gustaría servirte el café al lado de un peronista, de un progresista, de alguien que piense que el modelo de Milei nos está llevando a una cuestión de hambruna muy preocupante. Sé que por esta cuestión de la política en sí mismo, ustedes están en la diaria de la gestión, pero sí quería llevarte a este lugar porque me diste aparte el espacio para poder llegar a terminar esta charla comentándote esto. Esperemos estar hablando. Lo que está haciendo, por ejemplo, Santa Fe en todas estas cuestiones que yo te mencioné, desde bajar impuestos para aquellos que generan nuevos puestos de trabajo, desde hacer obra pública, desde subsidiar tasas de interés para los sectores que queremos promover, hacer planes de moratorias para las familias o empresas que están endeudados, planes de desendeudamiento a tasas más bajas y a mayores plazos. Bueno, todas estas cuestiones, nosotros consideramos que el gobierno nacional lo debería también llevar adelante por la situación en la que estamos. O sea que ahí también nosotros tenemos nuestra propia agenda, que si el gobierno también nacional acompañaría en esa línea, yo creo que estaríamos mucho mejor. Te mando un abrazo, Roald. Y seguramente por te vamos a molestar, ¿eh? Antes de que termine el año vamos a hablar nuevamente. No hay ninguna molestia. Somos de los pocos programas que hablamos con ministro de Trabajo, ¿viste? Así que te vamos a molestar ya que nos atendés el teléfono. Bueno, sí, porque hoy es un tema... es clave, es central, es el laburo de la gente. Uno habla qué es lo que más le preocupa a la población, capaz que en otro momento era la inflación del 300% encabezando o la seguridad. Hoy seguramente va a encontrar que cuando habla de qué es lo que más le preocupa es el trabajo y que la plata no le alcanza. Sí. O sea que es un tema que hoy está en la preocupación de todas las familias, el trabajo. Te agradezco, te mando un abrazo y buen fin de semana. No, gracias a ustedes, buen fin de. Hasta luego, chau. Quien está hablando con nosotros era el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe y se llama Roald Báscolo.